Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Que Me Ayudas. Gracias por ver el video. En el día de hoy quiero mostrarles un método muy sencillo y muy versátil para la construcción de estructuras de Lewis. Entonces, vamos a comenzar. A ver, ¿qué es una estructura de Lewis? Esto es algo que propuso el señor Gilbert Newton Lewis por allá en 1916 en un artículo muy famoso, muy bueno por demás. Y básicamente es como una especie de aproximación a cómo están conectados los átomos dentro de una molécula teniendo en cuenta sus electrones de valencia. En fin, esto lo propuso por primera vez en este paper que tienen aquí. Ese paper se llamaba The Atom and the Molecule. De hecho, lo dejo aquí abajo en la descripción, tanto el artículo original como un link a donde lo pueden descargar. Es un artículo muy interesante y cuando uno lo lee queda como medio ¿what? Pero bueno, dado que, como lo mencioné, esto fue hace 100 años, pues hay un millón de maneras diferentes de hacer estructuras de Lewis o como se diga. De hecho, en el artículo Lewis no expone una manera de fabricarlas. Fue luego que se empezaron a plantear todas estas posibles maneras de formarlas. Entonces, la intención del video de hoy es enseñarles una manera, un método para fabricar estructuras de Lewis que me encontré después de buscar mucho y que me parece bastante sencillo y bastante versátil. Hay más métodos, como lo mencioné. De hecho, hay un buen video de Breaking Bad, lo tienen aquí, que es otro canal de química muy bueno, y también de Amigos de la Química, que también es otro canal de química muy bueno. El método que les voy a enseñar hoy es diferente a los métodos que ellos usan ahí, se parece un montón. Al final pues son estructuras de Lewis, pero pues bueno, vamos a ver qué tal les parece. Dibuja cada elemento con sus respectivos electrones de valencia. La pregunta natural es: ¿y cómo sé cuántos electrones de valencia tiene cada cosa? Bueno, eso depende de la tabla periódica. Seguro todos han visto una tabla periódica o tienen una tabla periódica tal vez como esta. Entonces la idea es buscar ciertas cosas. Ok, entonces para que lo vean mucho mejor, como recordarán, la tabla periódica está dividida en grupos. Entonces tengo el grupo 1, el 2 y así sucesivamente. En la nomenclatura anterior de la tabla periódica esto estaba nombrado como 1A, 2A, 3A, 4, 5 y no sé qué. Y en la nomenclatura actual esto está numerado de 1 hasta 18. Entonces no importa cuál sea la nomenclatura o numeración que ustedes estén usando, lo importante es recordar que lo que está en el grupo 1 pues tiene un electrón de valencia, en el grupo 2, 2 electrones de valencia, en el 3A o 13 pues tiene 3 electrones de valencia, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia. Eso es todo. Aquí hay átomos del grupo 1, el 2, el 3A o 13, 14, 15, 16, 17 o 3, 4, 5 y 6. Y como notarán, pues esos son los electrones de valencia que tiene cada uno. Y ahora, ¿qué pasa si tengo electrones que están aquí en la mitad? Bueno, ahí la cosa es un poco diferente. Mi recomendación es que ubiquen el estado de oxidación en la fórmula original y luego pues toman ese estado de oxidación como el número de electrones de valencia. Aquí si por ejemplo el hierro está trabajando con más 3, pues le ponen 3 electrones y así sucesivamente. Elegimos al átomo central. El átomo central va a ser aquel elemento que no se repita. Ahora, si hay dos que no se repiten, pues entonces de esos dos vamos a tomar al que más electrones de valencia tenga. Y si en caso dado tuviéramos elementos que no se repiten y tienen el mismo número de electrones de valencia, entonces vamos a tomar al menos electronegativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el que no se repite es el oxígeno, así que él va a ser mi átomo central. En este caso tengo a dos que no se están repitiendo, pero el cloro tiene más electrones de valencia, entonces este va a ser mi átomo central. Y en este caso, si tuviese una estructura en la que debo elegir el átomo central entre el azufre y el oxígeno que tienen el mismo número de electrones de valencia, entonces voy a elegir al azufre porque es menos electronegativo. Formar enlaces. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a tomar al átomo que elegimos como el central, primero lo vamos a enlazar a él con los átomos más electronegativos y luego esos átomos más electronegativos les vamos a enlazar los menos electronegativos
y si nos llegan a sobrar átomos, entonces esos se los ponemos al átomo central. ¿Cómo así? Vamos a suponer que lo que tengo aquí son elementos, están organizados de acuerdo a su electronegatividad, entonces vamos a elegir al elemento A como nuestro átomo central, vamos a enlazarle los elementos más electronegativos, en este caso serían los elementos B, yo voy a tomar mis 4 elementos B. Hay una cosa importante y es que debemos evitar que estos átomos más electronegativos superen los 8 electrones de valencia. La cuenta es muy sencilla de hacer. Yo tengo 2, 4, 6, que fue los que yo ya puse, y 7. Y lo mismo para estos dos. Ahora entonces, como ya usé estos de aquí, ya usé este, pues me quedan estos de aquí. Estos los voy a enlazar a estos átomos que son más electronegativos. Entonces, por ejemplo, voy a enlazar esta C aquí y esta C aquí. De esta manera, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones para este elemento, no supera los 8. Lo mismo para este, no supera los 8. Y ahí es como ya formé los enlaces. Ponemos cargas. Esta es una regla que claramente hace referencia a aniones o a cationes, es decir, moléculas que están cargadas, y funciona de la siguiente manera. Si la molécula que ustedes están tratando de dibujar tiene cargas negativas, entonces van a poner ese número de cargas en electrones en los átomos o el átomo más electronegativo. Si por el contrario lo que tiene son cargas positivas, entonces van a retirar electrones, tantos como cargas positivas hayan, a los átomos o el átomo menos electronegativo. Esto está ejemplificado aquí. Este, por ejemplo, es el caso del ion hipoclorito, que tiene una carga negativa. Si yo sigo los pasos, pues llegaría más o menos a una estructura como la que tengo aquí. Entonces, ya llegados a este punto, cuando yo voy a tener en cuenta la carga, como esto tiene una carga negativa, entonces le voy a poner un electrón al átomo más electronegativo, que en este caso es el cloro. Le pongo el electrón aquí y a la vez lo encierro en un corchete cuadrado y le pongo su carga. De esta manera ya construyo la estructura del ion. El caso de las cargas positivas, entonces yo llegaría, por ejemplo, para este ion, que es el ion amonio, a este punto. Si yo llego a este punto, tengo una carga positiva, voy a retirar un electrón de este átomo que es el menos electronegativo. Entonces, en este caso, le quito ese electrón al nitrógeno y lo encierro en un paréntesis cuadrado y le pongo la carga positiva. El paso 5 consiste en buscar los electrones que están solos. En muchos casos, cuando ustedes ya están terminando de dibujar su estructura de Lewis, lo que se van a encontrar es que hay electrones que no hacen parte de la cuenta de grupos pares. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta estructura y se dan cuenta que en el caso de este elemento tiene 1, 2, porque ahora incluyo esto como la cuenta de mis electrones para este elemento, y 3. Es un número impar, quiere decir que yo a este electrón no lo puedo agrupar en un par con otro. Eso quiere decir que él esté solo. Lo mismo pasa para este. Cuando yo encuentre ese caso, lo que puedo hacer es formar enlaces con esos electrones que están solos. Entonces tomo este electrón y formo un enlace entre ellos dos. Esto también puede pasar con este tipo de moléculas. Entonces ustedes tienen en la mitad un átomo que tiene electrones en pares, pero en los extremos tienen electrones que están solos. Entonces, si ustedes lo notan, aquí tengo 2, 4, 6 y 7. Este electrón no lo puedo agrupar en par, y lo mismo para este de acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo decir, ah, mira, como tengo este solo aquí, pues voy a tomar un electrón del átomo central y voy a formar un enlace. Y lo mismo para este lado. Entonces, me quedaría de esta manera. Y bueno, ahora sí, hacer ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios, quiero hacer una aclaración. Como lo mencioné, esto no es más que un método, y como lo mencioné, existen un montón de métodos. Lo que quiere decir es que estas estrategias no son infalibles. No quiere decir que se puedan construir todas las estructuras del mundo con estas reglas. Esto es una cosa bastante antigua. Ya hay programas, ya hay un montón de cosas para hacer estructuras químicas, ya tenemos un montón de métodos que nos permiten llegar a la estructura real de las cosas. Es solo que esto se sigue enseñando porque, bueno, es simple y ayuda a comprender ciertas cosas. Aquí tenemos al oxígeno diatómico, es decir, es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno. Y bueno, vamos a seguir nuestras reglas, ya dibujamos nuestros átomos, elegimos al átomo central. Aquí pues no podemos tener átomo central porque ambos son iguales, ambos tienen el mismo número de electrones, ambos tienen la misma electronegatividad, así que básicamente podemos elegir al que queramos. Así que vamos a tomar nuestro oxígeno, lo vamos a poner aquí
Y ahora vamos a formar enlaces. ¿Entre quién? Entre el que usé y el otro. Bien, ya puedo pasar a la regla número 4, añadir cargas. Eso es una molécula neutra, en ningún momento hay una carga por ningún lado, así que puedo pasar a la 5. Entonces yo aquí tengo 2, 4, 6, porque este de aquí ahora cuenta al estar involucrado en el enlace, y 7. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues básicamente tomo este electrón y los uso para formar un enlace. Y ya tengo mi molécula de oxígeno diatómico con su estructura de Lewis. Bueno, aquí tenemos al hidróxido de sodio, yo me adelanté, tengo ya los átomos individuales dibujados con sus respectivos electrones de valencia. Recuerden, esto es del grupo 1 de la tabla periódica, por eso le puse un solo electrón. Este es el grupo 6, por eso tiene 6. Y lo mismo para el hidrógeno, que también es del grupo 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues elegir el átomo central. Como recordarán, es el que no se repite, pero es que acá ninguno se repite. Entonces, cuando eso pasa, pues tomamos, como lo dice la regla, al que tenga más electrones de valencia, en este caso al oxígeno. Entonces lo vamos a tomar como nuestro átomo central. Luego nos vamos para el siguiente paso, que sería formar los enlaces. Este ya lo usé, entonces voy a formar enlaces entre este átomo y los átomos más electronegativos. De estos dos, el más electronegativo es este. Así que vamos a ponerlo aquí y a formar nuestro enlace. Ahora se supone que yo debería tomar este y unirlo a este átomo porque es muy electronegativo, pero hay que recordar que en lo posible debemos tratar que esos átomos que están a los extremos no superen los 8 electrones, y para el caso del hidrógeno específicamente no puede superar los 2 electrones. Así que lo único que nos queda es poner el sodio a este lado y completar nuestro enlace. De esta manera también para el oxígeno conseguimos 8 electrones. Las otras reglas en este caso no aplican porque no tenemos carga y tampoco tenemos electrones solos, es decir, electrones que no estén formando un par. Y ya está, esta es la estructura de Lewis para el hidróxido de sodio. Muy bien, ahora tenemos al ácido sulfúrico. Ya he puesto cada átomo con sus respectivos electrones de valencia. Vamos a elegir el átomo central. Aquí es súper sencillo porque el azufre es el que no se repite, así que lo ponemos en el centro. Ya lo usé, así que lo voy a tachar de mi lista. Ahora voy a formar enlaces con estos átomos que son los más electronegativos. Perfecto, ahora como ya formé enlaces con estos átomos y el central, voy a seguir con estos de aquí. Estos ya los usé, así que ya no tengo que preocuparme por ellos. Tomo los hidrógenos, puedo poner por ejemplo un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí. Noten que no he superado los 8 electrones para estos oxígenos ni para estos de aquí. Entonces ahora lo que puedo hacer es pasar a la quinta regla. ¿Por qué la cuarta regla no? Porque no tengo carga en esta molécula. La quinta regla lo que me dice es busca electrones solos. En este caso, aquí estos dos podrían formar un par, lo mismo este, pero este no está formando ningún par. Así que puedo buscar uno en el átomo central de aquí y hacer un enlace. En este caso lo voy a poner aquí. Lo mismo aplicaría para este de aquí arriba. Entonces tengo este electrón que de alguna manera está solo porque no está formando un par con nadie más y voy a hacer el enlace. Este es el permanganato de potasio, una sal que si ya vieron nomenclatura seguramente habrán visto su fórmula, si no ya la irán a ver. Me he tomado la libertad de poner los estados de oxidación para que nos ayuden a poner los electrones de valencia. Entonces por eso es que al manganeso le he puesto 7 electrones, porque su estado de oxidación es 7. Y lo mismo para el potasio, él es del grupo 1, por eso tiene estado de oxidación más 1 y tiene un electrón. Esos son los oxígenos que tienen 6, entonces aquí el átomo central pues será el que no se repite, pero el potasio no se repite, el manganeso tampoco, pero en este caso ese es el que tiene más electrones de valencia, por eso lo voy a usar a él como átomo central. Ahora voy a formar enlaces entre este y los oxígenos. Y el que me queda es el potasio, que lo puedo también enlazar a cualquiera de los oxígenos. En este caso lo voy a hacer con el de aquí. Entonces tomo esto y pongo mi potasio. En este caso, si ustedes notan, ya tengo 2, 4, 6 y 8 para este oxígeno. Y para el resto tengo 7. Me hace falta 1, es decir, este 1 que de alguna manera en todos está libre. Eso me lleva a la regla 5. Los puedo tomar para unirlos con los electrones disponibles en el átomo central. Es decir, yo puedo tomar este de aquí y formar un enlace aquí. Lo mismo para este y lo mismo para este. De esta manera ya logro los 8 electrones para los oxígenos y lo mismo para el de aquí. El del centro pues tiene más de 8. Sí, pues lo que pasa es que esto hace una cosa que se llama octeto extendido. Él puede pasar de los 8 electrones. Eso, como lo mencioné, le pasa a todos los elementos más abajo del tercer periodo de la tabla periódica.
Y pues aquí ya tenemos lista nuestra estructura de Lewis o Lewis, como se diga, para el permanganato de potasio. Este es el fosfato, como pueden darse cuenta tiene una carga de -3, entonces eso lo vamos a tener en cuenta. Por ahora vamos a seguir la regla normal, entonces el fósforo en este caso va a ser nuestro átomo central. Vamos a ponerlo ahí en la mitad, tenemos al fósforo con sus electrones de valencia. Ahora vamos a enlazar a los oxígenos a ese fósforo y ahora voy a tener en cuenta las cargas. Entonces en este caso hay 3 cargas negativas. Voy a poner 3 electrones, uno a cada átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno. Entonces le voy a poner uno a este oxígeno, otro a este oxígeno, otro a este oxígeno. Bien, y ahora entonces sí puedo buscar aquellos electrones que están entre comillas solos, y entonces en ese caso me doy cuenta que aquí hay un electrón que está solo y lo puedo enlazar con este otro electrón del fósforo. Y dado que esto tiene una carga negativa, entonces yo lo debo encerrar en un corchete cuadrado y ponerle su carga de -3. Este es el óxido de hierro, también a este le he puesto estados de oxidación. Aquí vemos que el átomo central pues es el oxígeno porque tiene más electrones que el hierro. En este caso vamos a enlazar estos 2 hierros a este oxígeno. Y aquí puede que surja la pregunta, bueno, pero ¿cómo así? ¿No se supone que yo primero cogía los átomos más electronegativos y se los ponía al átomo central? Sí, en eso tienen razón. Pero aquí es donde empiezan a patinar todos estos métodos y las estructuras de Lewis, porque pues al final esto es una cosa que se usó hace 100 años cuando había un montón de cosas que no se comprendían. Lo que pasa es que es una muy buena herramienta, no es que sea infalible. Entonces en este caso lo que yo hago es que en general uno al principio evita enlazar átomos de la misma especie entre ellos. No es como que no se pueda, pero uno lo toma como una última opción. Prefiero en este caso tomar al átomo central y enlazarle estos 2 hierros, porque ahora lo que puedo hacer es tomar estos 2 oxígenos y ponérselos a cada hierro. Y ahora pues puedo tomar este electrón que está solo con este electrón que está solo, formar un enlace, y lo mismo para este caso. Tomo este y formo el enlace. Y aquí tengo mi estructura de Lewis para el óxido de hierro. Muy bien, y hasta aquí el video. La idea de esto era complementar lo que de repente ustedes ya saben, brindarles una herramienta que, como lo dije, me parece un poco más sencilla y un poco más versátil. Nada, recuerden que hay mucha gente que no entiende este tema y que con este video seguramente se puede ayudar. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.